Mi familia pensó que exageraba cuando quise abandonar mi negocio en México. Hasta que una amenaza cambió nuestras vidas. Hola Reddit. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así. Durante años fui de esas personas que creían que las malas noticias siempre les ocurrían a otros. Veía reportajes sobre comerciantes extorsionados, negocios cerrados por amenazas o familias obligadas a abandonar sus hogares y pensaba que era terrible, pero lejano. Ahora entiendo que la inseguridad no siempre llega de golpe. A veces entra poco a poco en tu vida, como una grieta pequeña en una pared. Al principio apenas la notas. Después se extiende. Y cuando quieres darte cuenta, toda la estructura está a punto de derrumbarse. Tengo 34 años y soy mujer. Nací y crecí en México. Durante mucho tiempo trabajé como empleada administrativa en una empresa de transporte. No era un empleo perfecto, pero me daba estabilidad. Todo cambió cuando murió mi padre. Mi papá tenía una pequeña ferretería que había construido con décadas de esfuerzo. Era un negocio modesto, ubicado en una colonia popular. No generaba grandes ganancias, pero permitía vivir dignamente. Cuando falleció por problemas cardíacos, mi madre quedó devastada. Mi hermano menor ya vivía en otro estado y prácticamente había hecho su propia vida. Así que la responsabilidad de ayudar a mi mamá recayó principalmente en mí. Durante meses tratamos de decidir qué hacer con la ferretería. Venderla parecía la opción más sencilla. Sin embargo, mi madre se negaba. Tu papá levantó esto con sus propias manos, me repetía constantemente. No puedo soportar la idea de que desaparezca. Al final decidí renunciar a mi empleo y hacerme cargo del negocio. Muchos me dijeron que estaba cometiendo un error. Yo misma tenía dudas. No sabía prácticamente nada sobre administrar una ferretería. Pero sentía que era la forma de honrar el esfuerzo de mi padre. Los primeros meses fueron difíciles. Aprendí sobre proveedores, inventarios, facturación y atención al cliente. Me equivocaba constantemente. A veces compraba productos que no se vendían. Otras veces me quedaba sin mercancía importante. Sin embargo, poco a poco las cosas comenzaron a mejorar. Los clientes me conocieron. Algunos habían sido amigos de mi padre durante años. Muchos me apoyaron. Recuerdo especialmente a un señor llamado Don Ernesto. Era albañil. Llegaba cada semana para comprar materiales. Un día me dijo: tu papá estaría orgulloso. Pensé que cerrarías el negocio, pero aquí sigues. Ese comentario me emocionó muchísimo. Sentí que todos los sacrificios estaban valiendo la pena. Durante casi 2 años todo marchó relativamente bien. No me hice rica. Pero logré mantener el negocio funcionando. Pagar los gastos. Ayudar a mi madre. Y construir una vida estable. Entonces comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Primero fueron pequeños robos. Herramientas desaparecidas. Productos faltantes. Clientes sospechosos que observaban demasiado el local. No le di mucha importancia. Pensé que formaba parte de los riesgos normales de cualquier comercio. Después empezaron los rumores. Los comerciantes de la zona comentaban cosas en voz baja. Conversaciones que se interrumpían cuando alguien se acercaba. Miradas incómodas. Silencios extraños. Una mañana decidí preguntarle directamente a una dueña de papelería cercana. ¿Está pasando algo? La mujer me observó durante unos segundos. Luego bajó la voz. ¿De verdad no sabes? Negué con la cabeza. Ella miró alrededor antes de responder. Han estado visitando negocios. ¿Quiénes? Ya sabes quiénes. No lo sabía. Y ella tampoco quiso explicarlo. Solo cambió de tema. Aquella conversación me dejó inquieta. Sin embargo, seguí trabajando. Intentando convencerme de que probablemente estaba exagerando. Unas semanas después ocurrió algo que llamó mi atención. Llegué temprano para abrir. Eran aproximadamente las 7:30 de la mañana. Encontré una hoja doblada debajo de la cortina metálica. Pensé que era publicidad.
La recogí sin prestar demasiada atención. Cuando la abrí sentí un escalofrío. No contenía publicidad. Solo había una frase escrita a mano. Pronto iremos a visitarte. Nada más. Ni nombre. Ni explicación. Ni firma. La observé durante varios minutos. Luego la rompí. Intenté convencerme de que era una broma. Una tontería. Algo sin importancia. Pero no pude quitarme la sensación de incomodidad. Esa noche apenas dormí. Por primera vez empecé a pensar seriamente en las historias que escuchaba sobre comerciantes extorsionados. Al día siguiente decidí contarle a mi madre. Su reacción fue inmediata. Hay que denunciar. ¿Denunciar qué? Solo es un papel. No me gusta. A mí tampoco. Pero sabía que presentar una denuncia con tan poca información no serviría de mucho. Pasaron 2 semanas sin novedades. Empecé a relajarme. Pensé que realmente había sido una broma. Entonces llegaron. Era un martes. Un día normal. Había pocos clientes. Recuerdo perfectamente que estaba revisando unas facturas cuando 2 hombres entraron al local. No tenían aspecto particularmente llamativo. Vestían ropa común. Uno llevaba gorra. El otro una chamarra oscura. Se acercaron al mostrador. «¿Tú eres la dueña?» Asentí. «Sí». El hombre sonrió. Pero no era una sonrisa amable. «Qué bueno. Queríamos conocerte». Sentí inmediatamente que algo estaba mal. Intenté mantener la calma. «¿En qué puedo ayudarlos?» El segundo hombre apoyó las manos sobre el mostrador. «Venimos a hablar de cooperación». Mi estómago se hundió. Había escuchado esa palabra antes. Demasiadas veces. «No entiendo». «Claro que entiendes». No entendía. O quizá no quería entender. El hombre continuó hablando con absoluta tranquilidad. Como si estuviera explicando una promoción cualquiera. Me informó que debía realizar un pago semanal. Dijo que era para garantizar mi seguridad. La seguridad del negocio. La seguridad de mi familia. Pronunció esa última palabra lentamente. Familia. Como si quisiera asegurarse de que captara el mensaje. Yo estaba paralizada. No sabía qué responder. Finalmente dije. No puedo pagar algo así. Los dos intercambiaron una mirada. Después sonrieron. Piénsalo. Antes de irse, uno de ellos dejó un número telefónico escrito en un papel. Te llamaremos. Y se marcharon. Me quedé inmóvil durante varios minutos. Temblando. Incapaz de procesar lo ocurrido. Esa noche hablé con mi madre. También llamé a mi hermano. Los 3 discutimos durante horas. Mi hermano insistía en denunciar inmediatamente. Mi madre quería cerrar el negocio. Yo no sabía qué hacer. Nada parecía una buena opción. Denunciar podía traer consecuencias. Ignorarlos también. Pagar significaba entrar en una situación de la que quizá nunca podría salir. Los días siguientes fueron una pesadilla. Vivía pendiente de cualquier ruido. De cualquier vehículo estacionado frente al negocio. De cualquier desconocido que cruzara la puerta. Entonces comenzaron las llamadas. Siempre desde números distintos. Siempre breves. Siempre con el mismo mensaje. Querían una respuesta. Una tarde, mientras regresaba a casa, noté algo inquietante. Un automóvil avanzaba lentamente detrás de mí. Intenté ignorarlo. Giré en una calle. El vehículo también. Tomé otra dirección. Lo mismo. El corazón empezó a latirme con fuerza. Finalmente aceleré el paso y entré en una tienda. El automóvil continuó avanzando. No se detuvo. Quizá era coincidencia. Quizá no. Esa noche apenas pude dormir. La ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Ya no disfrutaba el negocio. Ya no pensaba en ventas ni en proyectos. Solo en amenazas. En riesgos. En posibilidades.
Y entonces ocurrió algo que cambió por completo mi perspectiva. Un comerciante de la misma zona desapareció. Así. De un día para otro. Nadie sabía exactamente qué había pasado. Su negocio permaneció cerrado durante semanas. La gente evitaba hablar del tema. Los rumores crecían. Pero nadie parecía dispuesto a decir nada públicamente. Fue entonces cuando comprendí algo. No estaba frente a una amenaza hipotética. No era una historia de televisión. No era una noticia lejana. Era real. Y estaba ocurriendo alrededor de mí. Lo peor era que tenía la sensación de estar completamente sola. Porque aunque todos sabían lo que estaba pasando, nadie quería hablar. Nadie quería señalar. Nadie quería convertirse en el siguiente objetivo. Y yo empezaba a preguntarme cuánto tiempo podría resistir antes de convertirme también en una víctima. Lo que todavía no sabía era que las verdaderas amenazas apenas estaban comenzando. Y que en pocas semanas tendría que tomar la decisión más difícil de toda mi vida. Después de la desaparición de aquel comerciante, algo cambió dentro de mí. Hasta ese momento todavía intentaba convencerme de que quizá existía una salida sencilla. Que tal vez las amenazas eran una táctica para asustarme y nada más. Pero cuando vi el negocio cerrado durante semanas y escuché los rumores que recorrían la colonia, comprendí que estaba jugando con algo mucho más grande de lo que imaginaba. Lo peor era la incertidumbre. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido. O al menos nadie quería decirlo. Cada vez que preguntaba, las respuestas eran vagas. No sabemos. Mejor no te metas. No hables de eso. Cuídate. Era como vivir rodeada de fantasmas. Todos conocían la historia. Todos parecían tener información. Y al mismo tiempo nadie decía nada. Los días continuaron. Las llamadas seguían llegando. A veces por la mañana. A veces por la noche. Nunca duraban más de un minuto. Siempre eran educados. Y precisamente eso me aterraba. No gritaban. No insultaban. No hacían amenazas explícitas. Simplemente preguntaban si ya había tomado una decisión. Aquella aparente cordialidad resultaba mucho más inquietante que cualquier agresión. Una tarde decidí apagar el teléfono. Necesitaba descansar. Necesitaba pensar. Quería pasar unas horas sin sentir que alguien vigilaba cada movimiento de mi vida. Pero el alivio duró poco. Al día siguiente encontré algo pegado en la cortina del negocio. Era una fotografía. Nada más. Una fotografía de mi casa. Tomada desde la calle. Mi casa. La vivienda donde vivía con mi madre. Recuerdo perfectamente la sensación que recorrió mi cuerpo. Las piernas comenzaron a temblarme. Las manos me sudaban. Sentía que me faltaba el aire. Porque ya no se trataba solamente del negocio. Ahora sabían dónde vivía. Sabían quién era. Sabían dónde encontrarme. Esa noche mi madre lloró por primera vez desde que todo había comenzado. La encontré sentada en la cocina. Mirando una taza de café completamente fría. Vendamos todo, me dijo. Mamá. Vendamos la ferretería. No es tan fácil. Nada vale más que nuestra tranquilidad. No supe qué responder. Porque tenía razón. Pero también sabía que vender un negocio bajo presión no era sencillo. Además, ¿quién compraría rápidamente? Y aunque lográramos venderlo, realmente terminaría el problema. No estaba segura. Mi hermano viajó para visitarnos unos días después. Estaba furioso. Más furioso de lo que lo había visto en años. Quería que denunciáramos. Quería acudir a las autoridades. Quería enfrentar la situación. Sin embargo, la realidad era más complicada. Yo entendía su enojo. Pero también conocía las historias de personas que denunciaban y después sufrían represalias. Tal vez muchas eran exageraciones. Tal vez no. Lo cierto era que el miedo se había instalado en nuestras vidas. Y cuando el miedo aparece, resulta difícil distinguir entre riesgos reales e imaginarios. Durante semanas vivimos así.
Con ansiedad constante. Con llamadas. Con rumores. Con incertidumbre. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mañana llegó una mujer al negocio. Nunca la había visto. Parecía tener unos 50 años. Vestía ropa sencilla. Observó el local durante varios segundos antes de acercarse. «¿Eres la hija de don Roberto?». Asentí. «Sí». La mujer sonrió con tristeza. «Tu padre era buena persona». «Gracias». Miró hacia la calle. Luego volvió a observarme. «Ten cuidado». Sentí un escalofrío. «¿Por qué me dice eso?». «Porque ya vi esta historia antes». No dijo nada más. Se marchó casi inmediatamente. Aquellas palabras permanecieron en mi mente durante días. Porque confirmó algo que yo sospechaba. No era la primera comerciante que atravesaba una situación similar. Probablemente tampoco sería la última. A finales de ese mes la situación empeoró. Una noche escuchamos ruidos afuera de la casa. Mi madre fue quien los oyó primero. Golpes. Pasos. Voces. Nada particularmente fuerte. Pero suficientes para despertarnos. Miré por una ventana sin encender luces. No pude distinguir claramente quién estaba afuera. Solo sombras. Figuras moviéndose en la oscuridad. Permanecimos despiertas hasta el amanecer. Cuando salimos, encontramos varias piedras en el patio frontal. Ninguna había roto ventanas. Ninguna había causado daños importantes. Parecía más un mensaje que un ataque. Y quizá eso era precisamente lo que pretendían. Recordarnos que podían acercarse cuando quisieran. Comencé a desarrollar hábitos extraños. Revisaba varias veces que las puertas estuvieran cerradas. Miraba constantemente por las ventanas. Observaba los vehículos estacionados cerca del negocio. Memorizaba rostros. Placas. Horarios. Vivía en estado de alerta permanente. Mi madre empezó a notar el cambio. «Ya no eres la misma». «¿Cómo voy a ser la misma?». No respondió. Porque ambas sabíamos la respuesta. No podía ser la misma. La persona que había heredado la ferretería con ilusión estaba desapareciendo poco a poco. En su lugar quedaba alguien agotado. Nervioso. Asustado. Y cada vez más desesperado. Una tarde recibí una llamada diferente. La voz al otro lado sonaba seria. Directa. Sin rodeos. «Necesitamos hablar». «Ya hablamos». «No. Ahora vamos a hablar en serio». Sentí un nudo en la garganta. «No tengo dinero». «Eso no es nuestro problema». «No puedo pagar». Hubo un silencio. Luego respondió. «Todos dicen eso al principio». La llamada terminó. Aquella noche apenas pude cenar. Mi madre me observaba con preocupación. «¿Qué dijeron?». «Nada bueno». Ella bajó la mirada. Durante varios minutos ninguna habló. Finalmente dijo algo que jamás olvidaré. «Tu papá habría cerrado». La frase me golpeó con fuerza. Porque siempre había pensado exactamente lo contrario. Creía que mi padre habría luchado. Que habría resistido. Que habría defendido su negocio. Pero al escuchar a mi madre comprendí algo. Mi padre había trabajado durante décadas para proteger a su familia. No para sacrificarla. Tal vez ella tenía razón. Tal vez yo estaba aferrándome a la ferretería por orgullo. Por nostalgia. Por miedo a sentir que había fracasado. Y no porque realmente existiera una solución. Los siguientes días me dediqué a analizar números. Ingresos. Gastos. Deudas. Inventario. Intentaba encontrar alguna respuesta racional. Pero ninguna aparecía. El negocio seguía siendo rentable. Sin embargo, cada semana que pasaba aumentaba la presión. Y ningún balance financiero podía medir el costo emocional que estábamos pagando. Entonces ocurrió el incidente que terminó de romper mi resistencia. Era viernes. Había cerrado más temprano de lo habitual.
Decidí pasar por una tienda antes de regresar a casa. Mientras caminaba por el estacionamiento escuché pasos detrás de mí. Al principio no les presté atención. Pero los pasos aceleraron. Yo también aceleré. Y entonces escuché una voz. Oye. No me detuve. Oye. Seguí caminando. La voz volvió a sonar. Más cerca. Te estamos hablando. Me giré. Había dos hombres. No eran los mismos que habían visitado el negocio meses atrás. Pero tampoco parecían desconocidos. Me observaban como si supieran exactamente quién era. Uno sonrió. No es bueno ignorar a la gente. Sentí que el corazón quería salirse de mi pecho. No sé quiénes son. Claro que sí. No esperaron respuesta. Simplemente se alejaron. Como si hubieran conseguido exactamente lo que buscaban. Asustarme. Y lo lograron. Aquella noche llegué llorando a casa. Mi madre me abrazó. Yo no recordaba la última vez que había llorado de esa manera. Estaba agotada. Mentalmente destruida. Ya no podía fingir que todo estaba bajo control. Porque no lo estaba. Durante horas hablamos sobre qué hacer. Por primera vez tomamos una decisión concreta. Buscaríamos vender el negocio. No importaba si obteníamos menos dinero. No importaba si tardábamos. Debíamos intentarlo. Necesitábamos recuperar nuestra vida. Sin embargo, todavía ignorábamos algo importante. Había personas observando cada uno de nuestros movimientos. Y cuando comenzaron a circular rumores de que queríamos vender la ferretería, las amenazas cambiaron de tono. Dejaron de ser insinuaciones. Y comenzaron a convertirse en advertencias directas. Lo que vino después fue el momento más peligroso que mi familia había vivido jamás. Y también la razón por la que finalmente tuvimos que abandonar todo aquello que mi padre había construido durante décadas. Cuando decidimos poner en venta la ferretería, pensé que sentiría alivio. Después de meses de miedo, ansiedad y amenazas, creí que por fin estaba tomando una decisión que nos permitiría recuperar la tranquilidad. Me equivoqué. Lo que vino después fue mucho peor. Durante los primeros días intentamos ser discretas. No colocamos anuncios visibles. No publicamos nada en redes sociales. Simplemente comenzamos a hablar con algunas personas de confianza para encontrar posibles compradores. Pensábamos que así evitaríamos llamar la atención. Pero en una colonia donde todos conocen a todos, los rumores viajan rápido. Demasiado rápido. Una semana después de iniciar las conversaciones, recibí una llamada. Era un número desconocido. Contesté con nerviosismo. Sí. La voz al otro lado respondió inmediatamente. Escuchamos qué quieres vender. Sentí que se me helaba la sangre. No pregunté quién era. No hacía falta. Lo sabía perfectamente. Estoy considerando opciones. Hubo una breve risa. No tomes decisiones sin avisarnos. La llamada terminó. Aquella frase quedó resonando en mi cabeza durante horas. No tomes decisiones sin avisarnos. Era absurda. Era indignante. Era aterradora. Porque demostraba algo que ya sospechaba. No solo sabían quién era. No solo conocían mi negocio. También sabían lo que ocurría dentro de mi vida. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente decidí abrir la ferretería como siempre. Intentaba convencerme de que debía mantener la normalidad. Llegué temprano. Levanté la cortina metálica. Encendí las luces. Y encontré algo en el piso. Un sobre. Simple. Sin nombre. Sin remitente. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había varias fotografías. Fotografías de mí. Saliendo del negocio. Entrando a mi casa. Caminando por una calle. Haciendo compras. Incluso había una fotografía de mi madre. Recuerdo haber sentido una mezcla de miedo y rabia tan intensa que tuve que sentarme. Durante meses había vivido con la sensación de ser observada. Aquellas imágenes confirmaban que no era una paranoia.
Era real. Alguien nos vigilaba. Y llevaba tiempo haciéndolo. Guardé las fotografías. Cerré el local. Y regresé a casa. Por primera vez desde que heredé el negocio, decidí no abrir. No podía hacerlo. No tenía fuerzas. Mi madre observó las imágenes en silencio. Cuando terminó de verlas, comenzó a llorar. No era un llanto escandaloso. Era peor. Lloraba en silencio. Con una tristeza profunda. Como alguien que finalmente acepta una realidad que llevaba mucho tiempo negando. Tenemos que irnos, dijo. Yo sabía que tenía razón. Pero aceptar aquella idea era devastador. Porque irnos significaba abandonar mucho más que un negocio. Significaba dejar atrás años de trabajo. Recuerdos. Amistades. Vecinos. La casa donde crecí. La vida que conocíamos. Durante días intentamos encontrar una solución diferente. Buscamos asesoría. Hablamos con familiares. Consultamos opciones. Pero todas las conversaciones terminaban exactamente igual. La prioridad era nuestra seguridad. Nada más. Entonces ocurrió el episodio que terminó de convencernos. Una noche mi hermano llegó de visita. Habíamos decidido reunirnos para discutir los siguientes pasos. La cena transcurría con relativa normalidad cuando escuchamos un vehículo detenerse frente a la casa. No era raro. La calle tenía movimiento constante. Sin embargo, algo llamó nuestra atención. El motor permaneció encendido. Durante varios minutos. Mi hermano se asomó discretamente por una ventana. Su expresión cambió inmediatamente. No me gusta esto. ¿Qué pasa? Hay una camioneta afuera. Y no se ha movido. Permanecimos observando. 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. La camioneta seguía allí. Finalmente las luces se apagaron. El vehículo permaneció inmóvil. Nadie bajó. Nadie tocó la puerta. Nadie dijo nada. Simplemente estaba ahí. Como una presencia silenciosa. Como un recordatorio. Después de casi una hora arrancó nuevamente y se marchó. Aquella noche ninguno durmió. A la mañana siguiente encontramos algo más. Un mensaje escrito en una hoja doblada. Había sido deslizada bajo la puerta. Solo decía. Última oportunidad para entender. Nada más. Mi hermano explotó. Quería actuar. Quería enfrentar la situación. Quería encontrar responsables. Pero la realidad era evidente. No sabíamos contra quién. No sabíamos cuántos eran. No sabíamos hasta dónde llegaban. Y lo más importante. No podíamos arriesgarnos. 2 días después tomamos una decisión definitiva. Cerraríamos el negocio. Lo antes posible. Sin importar las pérdidas. Sin importar las consecuencias económicas. La seguridad estaba por encima de todo. Fue una de las decisiones más dolorosas de mi vida. Recuerdo perfectamente el día en que bajé la cortina por última vez. Llegué temprano. Como había hecho durante años. Observé cada rincón. Los estantes. Las herramientas. Las fotografías antiguas. La oficina donde mi padre pasaba horas revisando cuentas. Cada detalle tenía un recuerdo asociado. Me costaba creer que todo estaba terminando. Varios clientes habituales comenzaron a llegar. Algunos ya sabían lo que estaba ocurriendo. Otros simplemente habían escuchado rumores. Muchos se sorprendieron. Otros parecían entender perfectamente. Don Ernesto fue uno de los últimos en visitarme. Cuando le expliqué que cerraría, permaneció en silencio durante varios segundos. Luego dijo algo que nunca olvidaré. A veces sobrevivir también es una victoria. Aquellas palabras me acompañan hasta hoy. Porque durante mucho tiempo sentí que había fracasado. Sentía que había abandonado el legado de mi padre. Que había renunciado. Que había perdido. Pero con el tiempo comprendí que la situación era mucho más compleja.
No estaba cerrando porque no quisiera trabajar. No estaba cerrando porque el negocio fuera malo. Estaba cerrando porque el miedo había convertido algo hermoso en una pesadilla. Y nadie debería vivir así. Las semanas siguientes fueron frenéticas. Vendimos parte del inventario. Liquidamos pendientes. Organizamos documentos. Buscamos otro lugar donde empezar de nuevo. Finalmente decidimos mudarnos. No fue fácil. No fue rápido. Y definitivamente no fue barato. Pero poco a poco logramos hacerlo. Recuerdo el día en que nos alejamos de aquella casa. Mi madre iba sentada junto a mí, mirando por la ventana. En silencio. Durante gran parte del trayecto ninguna habló. Hasta que finalmente dijo: Tu papá habría querido que estuviéramos seguras. Fue entonces cuando lloré. Porque llevaba meses acumulando miedo. Estrés. Rabia. Tristeza. Y en ese momento todo salió de golpe. No lloraba solamente por el negocio. Lloraba por todo lo que habíamos perdido. Por la tranquilidad. Por la confianza. Por la sensación de pertenencia. Por la vida que imaginábamos tener. Han pasado varios años desde entonces. Hoy vivimos en otra ciudad. Nuestra situación económica tardó bastante tiempo en recuperarse. Empezar de nuevo nunca es sencillo. Mucho menos cuando no era parte de tus planes. Sin embargo, estamos mejor. Mucho mejor. Volvimos a dormir tranquilas. Volvimos a caminar sin mirar constantemente sobre nuestros hombros. Volvimos a hacer proyectos para el futuro. Y aunque todavía recuerdo aquellos meses con angustia, también aprendí algo importante. La inseguridad no solo afecta a quienes aparecen en los titulares. No solo afecta a las estadísticas. No solo afecta a las noticias. También destruye sueños. Negocios familiares. Décadas de esfuerzo. Proyectos de vida. Y muchas veces lo hace en silencio. Sin cámaras. Sin reportajes. Sin que nadie fuera de esa comunidad llegue a enterarse. A veces me preguntan si volvería a abrir la ferretería. La respuesta es no. Extraño muchas cosas de aquella etapa. Extraño a los clientes. Extraño la rutina. Extraño sentir que continuaba el trabajo de mi padre. Pero no extraño vivir con miedo. No extraño despertarme sobresaltada cada vez que sonaba el teléfono. No extraño revisar las ventanas durante la madrugada. No extraño preguntarme si alguien me estaba siguiendo. Si algo aprendí de toda esta experiencia es que ningún negocio, ninguna propiedad y ninguna cantidad de dinero vale más que la tranquilidad de tu familia. Mi padre dedicó gran parte de su vida a construir aquella ferretería. Yo dediqué años a mantenerla viva. Pero al final entendí que el verdadero legado que nos dejó no era un local lleno de herramientas. Era la familia que construyó alrededor de él. Y mientras mi madre y yo sigamos juntas, ese legado seguirá existiendo. Aunque la ferretería haya desaparecido. Así que Reddit, esa es mi historia. Y si alguien que está leyendo esto atraviesa una situación similar, solo puedo decir una cosa. Escuchen las señales. No minimicen el miedo. Y recuerden que retirarse a tiempo no siempre significa perder. A veces significa sobrevivir. Y sobrevivir puede ser la decisión más valiente de todas.